¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la Moderna. Continuamos, queridos amigos. Mire, qué bien acompañados de San José y de su divino hijito, San José. Mira qué hermoso icono, ¿eh? Quiere de estos iconos, están en la casa de San José. Hay varios iconos diversos. De ahí me traje yo este icono de Jesús en brazos de San José. Es como esas vírgenes que cargan al niño, pero es San José, una iconografía josefina. Estamos conversando de los diversos ritos para celebrar la Sagrada Liturgia, los ritos católicos. Estoy conversando con Eduardo Acosta. Él es profesor de liturgia y profesor de música sacra en la Universidad Pontificia de México. También él da cursos por Zoom, ¿no? Sí. ¿De música sacra? De salmodia. Y también ¿Cómo salmodiar? Así es. Y también estamos dando por ahí un curso de iniciación al Nuevo Testamento. ¿Dónde? Para ver si yo me inscribo. www.musicamsacram.com. A ver, le pedimos a Ana, a ver si nos lo pone al rato en Claro. un súper. www.musicamsacram.com. musicamsacram.com. Continuemos, Lalo. Te preguntaba antes de la pausa, Ajá. este rito que liberó el Papa Benedicto XVI, volver a celebrar la misa en latín, ¿qué hay con eso? Mira, todos estos ritos de los que he hablado anteriormente son ritos que se celebran hoy, que son celebrados actualmente por comunidades de cristianos del siglo XXI, pero que celebran de otra manera a nosotros. Mira, para nuestro público, si usted quiere vivir algo así, váyase cualquier día a la iglesia de Nuestra Señora del Líbano, que está por ahí por Río Churubusco, Ajá, o a la catedral, ¿cómo se llama? San José, Valvanera. Nuestra Señora Valvanera en el centro. En el centro histórico. Y usted podrá tener allí la misa en rito maronita y verá el coro cantando en árabe. Y ya de, o sea que así es. Y como es iglesia en comunión con la sede de Pedro, usted estará en la misa tranquilamente y comulga y todo. Pero celebrará bajo otro rito, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro, decíamos, rito antioqueno, rito alejandrino, y Pedro se va a Roma. Y ahí surge el rito latino. De este rito latino, en la antigüedad existían muchos ritos. Existía, por ejemplo, el rito afrolatino, que estaba en el norte de África. Estaba el rito romano, propiamente dicho, que era el que se celebraba en Roma y en sus territorios. Pero estaba el rito galicano, que se celebraba en Francia, o el rito hispánico, que se celebraba en España, o el céltico, que se celebraba en Inglaterra. ¿Sí? Había una enorme cantidad de ritos. Mencionabas tú, por ejemplo, el rito ambrosiano. El rito ambrosiano hoy es hijo, descendiente de un rito antiguo, que era el rito milanés, que celebraba San Ambrosio. El rito bracarense, que se celebraba en Portugal. Pero a partir de Carlomagno, lo que comienza a suceder es que todos estos ritos comienzan a desaparecer, porque Carlomagno impone en todo el imperio carolingio el rito romano. Nuestro público se preguntará, ¿y Carlomagno por qué? Pues nomás porque era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Exactamente. Nomás por eso. Entonces, cuando esto ocurre, por ejemplo, a nivel de la música, fue muy interesante porque ocurrió una hibridación entre lo que se cantaba en el rito romano y lo que se cantaba en el rito francés, galicano. Y de ahí surgió el canto gregoriano. De esa unión del canto romano con el canto galicano. De ahí surge el canto gregoriano. Y por eso el canto gregoriano es el canto propio del rito romano, que es el que nosotros celebramos. Nos viene desde el siglo VIII esto. Para conocer más,
veamos qué son las llamadas iglesias sui iuris. ¿En qué consiste? Porque de ahí se derivan ritos. Mire. Una iglesia metropolita sui iuris, o iglesia por derecho propio, es presidida por un arzobispo metropolita nombrado por el romano pontífice y asistido por un consejo de jerarcas compuesto por todos los obispos del metropolitanato. El Papa elige al nuevo arzobispo metropolita a partir de una terna que le propone el consejo de jerarcas. Corresponde al Papa erigir, modificar, suprimir o definir los límites territoriales de una iglesia metropolita sui iuris, solo dentro de los que tanto el arzobispo metropolita como el consejo de jerarcas ejercen su función. El nuevo arzobispo metropolita elegido debe pedir al obispo de Roma el palio que reafirma su comunión con la sede pontificia hasta 3 meses después de su entronización. Mientras no reciba el palio, no puede convocar al consejo de jerarcas ni ordenar obispos. El Papa también nombra a los obispos de estas iglesias y lo hace igualmente a partir de ternas que le son propuestas por el consejo de jerarcas. Por su parte, las iglesias orientales sui iuris se pueden dividir en 2 grupos. El primero incluye a las iglesias que poseen una jerarquía propia y que son presididas por un jerarca de acuerdo con leyes determinadas por el Papa. Este primer grupo de iglesias orientales depende directamente de la Santa Sede, aunque el jerarca ejerce ciertos derechos actuando como delegado pontificio. En estas iglesias no existe un sínodo ni concilio de obispos y sus jerarquías son elegidas directamente por el romano pontífice. El segundo grupo es el de las iglesias sin jerarquía propia, que incluye a aquellas comunidades que tras finalizar la era comunista en aquellos países soviéticos no han recibido aún el nombramiento de un obispo propio por parte de la sede apostólica. Estas iglesias dependen en su mayoría de un obispo de rito latino que actúa como ordinario para tales comunidades y en otros casos dependen directamente de la Sagrada Congregación para las iglesias orientales mediante visitadores apostólicos. Y esto que te preguntaba, Lalo, la misa que libera el Papa Benedicto para que se celebre nuevamente en italiano y que a tanta gente le gusta, ¿no? Preconciliar, de cara al retablo, de espalda al pueblo, en latín, etc. Justamente el rito latino, en la actualidad, tiene varios hijos, por decirlo de alguna manera. Este rito que surgió en Roma y del que mencioné algunos antiguos, tiene hoy varios descendientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el rito mozárabe, que es pariente lejano del rito hispánico y que se sigue celebrando, por ejemplo, en la Catedral de Toledo. Vamos. Otro, el rito ambrosiano que ya mencionabas, que se celebra en Milán. Otro, el rito carmelita, que se celebra en algunos conventos del Carmelo Descalzo. En algunos conventos de esta comunidad religiosa se celebra con un rito ligeramente diferente al que nosotros utilizamos en misa. De igual manera, en el rito dominicano, propio de la Orden de los Dominicos. Igual en los cartujos, por ejemplo. Pero, dentro de nuestro rito romano, tenemos también el rito tridentino, que es otro rito dentro de nuestra iglesia, que es un rito extraordinario. El rito ordinario es el que se celebra según la reforma que se hizo en Concilio Vaticano II y que es en las lenguas propias de cada lugar. Regresando un poco a lo que en la antigüedad se hacía. Si recuerdas, he dicho, se celebraba en todas las distintas lenguas de todos los lugares. Es exactamente el fondo de este regreso a las lenguas vernáculas. Pero por otro lado, permanece este rito en latín, propio de los tiempos anteriores al concilio, como una opción para poder también celebrar la misa. Pero además existen otros 2 nuevos ritos que la gente muy poco conoce, que son, por ejemplo, el rito congoleño, que fue aprobado en 1988 para toda la parte del África que se encuentra al sur del Sahara, y en la cual se introducen danzas,
cantos, tambores, elementos propios de la cultura del Congo. El rito congoleño es un rito diferente al nuestro, al romano. Alguna vez a mí me tocó tener la experiencia en la parroquia francesa de aquí, de Polanco más bien, que una comunidad del Congo estuvo de visita y pidieron la autorización de celebrar una misa bajo el rito congoleño. Y es un rito diferente al que nosotros conocemos. Se puede celebrar bajo el rito congoleño en todo el África subsahariana. Así es. O se puede celebrar con el rito romano. En el África subsahariana, el rito que permanece es el congoleño. Es el congoleño. Es el propio de ellos. Y hay un rito más que es muy interesante, que es el que se llama la liturgia del culto divino o el rito anglicano. ¿A qué se refiere este rito? Fue aprobado en 2015 por Benedicto XVI para antiguos cristianos separados en la iglesia anglicana que regresan a la iglesia católica y pertenecen a ordinariatos personales católicos. A partir de un documento del propio Papa Benedicto XVI de nombre Anglicanorum Cetibus, porque varios anglicanos le habían dicho queremos estar en comunión con Roma. Y entonces se hace este rito. Con base en eso se estableció un rito que se llama liturgia del culto divino y que es propio para estas comunidades de anglicanos que han regresado a la comunidad con Roma. Vamos a otro tema, Adelante. vertiginosamente, que es el Evangelio de hoy. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para este domingo? Un cristiano pues debiera destacar por hacer suyas las grandes opciones de Jesús. Y dicho muy brevemente, la opción de la bienaventuranza solidaria. Una solidaridad con los más marginados y pobres, pero que nos haga felices, nos realice en nuestra dimensión humana profunda. Y eso vivido, bueno, pues en una comunidad de seguidoras y seguidores, una comunidad fraterna, una comunidad de hermanas y hermanos iguales, sin jerarquías, compartir un camino y que el elemento fundamental sea la de la solidaridad feliz que caracterizó a Jesús y que debe caracterizar a sus discípulas y discípulos. Este es el Evangelio para hoy domingo. Se nos ha ido este programa rapidísimo. Fíjate que yo lo veía complicado al principio, ¿no? Bueno, desde antes, pero bueno, se nos ha ido rapidísimo. Nos queda un minuto, Lalo. Conclusiones. La diversidad de ritos en nuestra iglesia es muestra de la catolicidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque católico quiere decir universal, abierto a la universalidad. El Papa Francisco lo dice muy frecuentemente, unidad en la diversidad. Somos una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Cristo pidió por nosotros justamente en esos términos, que todos sean uno. Pero eso no quiere decir que todos celebremos igual. Celebramos diferente, pero celebramos el mismo misterio. Por eso hablaba en la liturgia al principio. El misterio pascual de Cristo es el centro de la liturgia y se celebra bajo distintos lenguajes, con distintos signos, pero siempre es el mismo misterio y es la misma iglesia. Pues muchas gracias, Lalo. Ahora ya sabemos más. Yo tengo una breve conclusión, pero quiero que te me unas a ver, no vaya yo a patinarme. Misa hay una. Se puede celebrar bajo diversos ritos. Música
hay una. Se puede arreglar, se puede escuchar bajo diversos ritmos. El blues, el jazz, la rumba, es la misma música. La misa, diversos ritos, ¿sí? Así es, la misa tiene distintos lenguajes, la liturgia tiene distintos lenguajes para expresar el mismo misterio. Y esto nos habla de la universalidad y de la riqueza de nuestra fe. Así es. Gracias, Lalo. Muchas gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Como siempre, feliz semana. Oiga, le agradezco su compañía, le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Muchas gracias. Feliz semana.